Estamos de vuelta, gracias a toda la audiencia, y como lo anunciamos, ya está con nosotros en estudios el abogado Edgar Frías. Él es dirigente de Alfaro Vive Carajo y ellos tomaron una postura en la primera vuelta de apoyar al ingeniero Leonidas Issa de Pachacutic, y ahora pues vamos a conversar con el abogado Frías sobre la postura que tomarán en esta segunda vuelta electoral. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días, muchas gracias por la invitación a su prestigioso canal. Nosotros apoyamos a Leonidas Issa porque considerábamos y consideramos que la CONAIE representa el movimiento social más importante del país. Un voto rebelde, antisistema, que ha parado históricamente la aplicación del modelo neoliberal. Sin embargo, una vez terminada la primera vuelta, la postura de Alfaro Vive Carajo es ser consecuente con el pacto ético de las izquierdas y con lo que hemos venido sosteniendo históricamente. Esto es, la unidad de todas las fuerzas para derrotar a la derecha. En ese sentido, nuestro pronunciamiento es claro y contundente. Apoyamos a la compañera Luisa González a la presidencia de la República. Correcto. Ya es una decisión del movimiento desde antes de la primera vuelta. En caso de que Leonidas Issa no iba a la segunda vuelta, ¿ustedes iban a apoyar a la candidatura de Luisa González? Así es, porque permítame una reflexión en este medio democrático. Lo que está en juego no son personas, no es Daniel Noboa o Luisa. Ese no es el problema del país, no es un problema de nombres, es un problema de cambiar lo que ha venido sucediendo en este país desde la traición de Moreno, en el gobierno perverso y corrupto de Lasso y ahora en el gobierno de Noboa. Consideramos que la mayoría de ecuatorianos tenemos que pensar en el cambio, en la transformación. Las cosas no están bien. Los únicos que están bien son los banqueros, que lavan el dinero del narcotráfico. Los que están bien es la argolla oligárquica reducida del grupo de Noboa. La mayoría de empresarios que perdieron cientos de millones de dólares con los apagones, las madres pobres que viven en los sectores populares y que sufren la situación de la violencia. Obviamente, todos queremos que esto cambie. Sin embargo, hay que señalar que el gobierno de Noboa, con mucho dinero, decía un periodista, se han invertido más de 2,5 millones en redes sociales. Solo ahí. Solo ahí, a diferencia de la Revolución Ciudadana que no pautó ni $50,000. Lo decía Orlando Pérez en una entrevista con la compañera Luisa González. Es decir, David contra Goliat, toda una campaña de satanización a la Revolución Ciudadana, pero que no les alcanzó, porque creemos que la mayoría de ecuatorianos, reitero, estamos por el cambio. No más de lo mismo. Recordemos, no hay ejecución presupuestaria en los ministerios, pese a que hay dinero. La gente en los hospitales no puede atenderse. El seguro social, usted necesita una operación y vaya si tiene suerte para que lo operen después de 3 meses. Vivienda, ¿dónde está la vivienda? ¿Dónde está la vialidad? ¿Dónde está la seguridad social? ¿Dónde están los empleos? Subieron el IVA al 15% y el mes de enero, lo dicen las cifras más que las palabras, más de 171 asesinatos en un mes. ¿Cuál es la propuesta de Luisa? Y la tengo aquí. Dice reducción del IVA al 12%. ¿Por qué? Porque eso va a activar la economía. ¿Sí? Muchas veces sube el IVA y no hay circulante, lo vive la gente pobre. Perdóname,
Hay gente que vive con menos de $3 diariamente. O sea, ya no es vida, es durar, como decía algún filósofo. Entonces, en ese sentido y en esa perspectiva, nos parece muy positivo esto que está planteando Luisa. Y permítame leerlo textualmente. Reducción del IVA al 12%, reducción de las tasas de interés a 1 dígito para créditos productivos agrícolas y de vivienda. Aquí se nos vendió la idea que con la dolarización íbamos a tener créditos baratos. En Panamá la tasa de interés 5 o 6%, en Estados Unidos igual. Aquí la banca nos cobra el 12% y las cooperativas de ahorro y crédito 16, 18, 25%, pese a que la CONAFIS, como Chulco, pese a que la CONAFIS, que es el ente estatal, le presta a las cooperativas al 3%. Hay una inequidad. Nuestro pueblo no quiere caridad, quiere trabajar. Y en ese sentido, el tema de la reducción de las tasas de interés es una propuesta que entiendo yo, de difundirla bien, va a llegar a amplios sectores de la población y vamos a ganar en la segunda vuelta. En cuanto al emprendimiento joven, Luisa propone créditos de hasta $25,000. Eso no es demagogia. Los BRICS, ¿sí? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tienen tanto dinero que le prestan hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los países más endeudados con China es el gobierno norteamericano. Aquí es posible, sí es posible, eso no es demagogia, con un gobierno soberano y digno, lograr créditos productivos. Nosotros tenemos el mejor cacao del mundo. Yo estuve en China el 2016 y yo le pregunté, recuerdo que alcé la mano y le pregunté al embajador ecuatoriano allá, ¿y por qué China no compra más cacao ecuatoriano? Porque no hay capacidad de exportación del Ecuador. ¿Qué pasaría si en este país, en un plan a mediano plazo, sembramos 200,000 hectáreas de cacao, por hablar de un producto? ¿Qué pasaría si en la península de Santa Elena, donde hoy hay más de 6.500 hectáreas de banano orgánico, se siembra mucho más en esas más de 40.000 hectáreas improductivas que sirven por el clima, por el suelo, por el agua, para la producción de banano orgánico? ¿Qué pasaría si logramos un mayor desarrollo agrícola con créditos baratos y asesoría técnica? No es demagogia. Es posible, hay que trabajar por eso. Sin duda alguna hay una deuda grande con el agro, ¿no? Una deuda que hay que suplir y que probablemente estos gobiernos neoliberales no lo hagan. Ellos ya tienen constituidas sus grandes empresas, sus grandes plantaciones y de ahí parte. Darle espacio a estos pequeños productores, a estos agricultores, básicamente no está, porque dependen de ellos, trabajan para ellos, son sometidos hacia ellos. Doctor, si bien es cierto, usted nos decía al inicio, bueno, nosotros decidimos en su momento apoyar a Pachakutik, a Leonidas Sisa, porque considerábamos que esa era la propuesta que se apegaba, ¿no?, a los ideales de nosotros. ¿Usted cree que también Pachakutik en estos momentos piense y pueda llegar a ese consenso de que la propuesta que más se alinea a los ideales de ellos sea la de Luisa González? Nosotros hemos encontrado en Leonidas Sisa y en Guillermo Churuchumbi, que es el secretario de Pachakutik, líderes con vocación social y con convicción. Ustedes vieron en el debate, cumplieron el pacto ético de no agresión, ¿sí? Ellos han sido muy claros y contundentes en cuanto a estar contra el modelo neoliberal impulsado por Moreno. Recordemos, aquí hay un relato que está vendiendo la derecha. Es que en el gobierno del presidente Correa les quisieron quitar el local de la CONAIE. Eso lo repiten los troles. Pero yo quiero recordarle a esta derecha y a este pueblo y a los compañeros de Pachakutik que en el levantamiento del 2019, ¿quiénes asesinaron a más de 12
compañeros, luchadores sociales en las calles. ¿Quién fue? ¿Qué gobierno lo hizo? Lo hizo Lazo con el apoyo de toda la derecha, que vendieron la idea de que los indígenas llegaron a Quito a destruirlo. Mentira. Fuerzas Armadas comandadas por la señora María Paula Romo, que no se nos olvide, ¿no? Sí. Que afortunadamente un curul nomás tiene construye. Sí. Y le quiero comentar algo. Nuestras Fuerzas Armadas no son iguales a las peruanas, colombianas o de otros países. Hay sectores patrióticos que se negaron a asesinar indígenas, se negaron. Hay un capítulo ahí de la historia no muy conocido en la cual el comandante general del ejército reunió a todos los generales y les dijo eso: nadie los va a salvar de un juicio de lesa humanidad. Y no se produjo la masacre. Y recordemos, por primera vez en la historia en América Latina, permítame señalarle esto, se sentaron las organizaciones sociales y el gobierno. Había un presidente de la asamblea que era el que pasaba el café, no sé si se acuerdan, ¿sí? Y se logró que no suba el precio de la gasolina. Nosotros nos atrevemos a proponer, porque tenemos todo el derecho como ciudadanos, a que una propuesta potente debería ser que el precio de los combustibles regrese al precio anterior. Bueno, ese es un puente con el movimiento indígena. Tiene toda la razón, usted está dado. El precio de la gasolina está a punto de subir a $5 eco extra por galón, ¿ah? Así es. Ojo con lo que dice el doctor. Y un tema puntual ahí. Realmente el proceso de Pachacuti, que es un proceso democrático mucho más amplio. Ellos están conversando, están analizando, pero puedo decirle con profunda convicción y con verdad, esos votos son votos de gente de izquierda y progresista, porque al propio Leonidas lo sabotearon. Lo saboteó, por ejemplo, en su provincia, en Cotopaxi, Lourdes Tibán, que nos decía así, riéndose: no les voy a decir por quién voy a votar, pero habrán señales. Yo tomo Quaker. Lo dijo públicamente. La derecha está infiltrada dentro de Pachacuti. La USAID hizo su trabajo histórico. Y permítanme una reflexión. En 1980, el Departamento de Estado norteamericano señala que el enemigo ya no era el comunismo, era la teología de la liberación. Noam Chomsky, uno de los pensadores más grandes, así lo señala. Luego de la revolución nicaragüense, que fue básicamente de cristianos por la liberación, en Centroamérica asesinaron a más de 300.000 personas y hubo una política de represión. Desde aquella época, las agencias de inteligencia y la USAID han trabajado en la Sierra Centro, y no es coincidencia que cristianos católicos hayan terminado siendo parte de sectas religiosas evangélicas, que algunos tienen una tendencia progresista, pero la mayoría que no. En ese sentido, hay un trabajo científico para ganar a amplios sectores. Sin embargo, los sectores que han votado por Leonidas, sectores rebeldes, revolucionarios, lo que sí le aseguro es que no votarán por Noboa. Importante esa reflexión, ¿no? Porque mucho se habla de hacia dónde va ese voto, y si bien es cierto, yo lo decía hace un momento, el voto quizás no es endosable por el personaje como tal, pero sí quienes están detrás tienen su propia ideología, y las luchas y las conquistas de los pueblos indígenas han sido muy duras, porque han derramado sangre, han muerto sus hermanos, sus compatriotas, sus compañeros, y eso no se olvida, Jaime. Gracias, Carlita. Abogado Edgar Frías, ayer el presidente en una entrevista que se la dio a una radio de acá de Guayaquil, él dijo en parte de esa entrevista que los que votaron por la candidata de la Revolución Ciudadana son personas, o sea, no lo dijo textualmente con lo que estoy diciendo, pero sí nos dio a entender que son personas que
son parte del narcotráfico. ¿Cómo entender o cómo leer esas acusaciones que hace el presidente Daniel Noboa? Y no solo él, sino también sus altavoces periodistas que tiene. Yo creo que es una torpeza política y el pueblo les va a pasar su factura. Solo recordemos cuando Febres Cordero, a quienes dicen intencionadamente para que no gane Nebot, dijo que por Bucarán habían votado las prostitutas y los ladrones, ¿sí? Yo creo que esto le va a jugar en contra. Yo creo que lanzar esa acusación así de temeraria y cobarde no merece mayor análisis, ¿ve? Y la mayor parte de la costa, pues las provincias donde ha ganado, dice. Claro. Yo podría hacerle una reflexión puntual, ¿no? ¿Dónde está el mercado de las drogas? Es Estados Unidos. Hay quienes dicen casi 50 millones de consumidores. ¿A dónde llega la droga? A Estados Unidos y a Europa. ¿Quiénes controlan esos puertos? Son los gobiernos. Es decir, el negocio de la droga es un negocio transnacional que, como dice nuevamente Noam Chomsky, más del 70% de ese dinero se lava en la banca norteamericana. Es parecido al negocio de las armas, ¿sí? Un negocio que causa muerte, que es perverso, pero que se mantiene porque conviene a los intereses financieros de los que dominan el mundo. Decía Eduardo Galeano, los latinoamericanos ponemos los muertos y la sangre, los gringos la nariz. Ese es el negocio del narcotráfico. Y hay un fatalismo geográfico. Estamos junto a Colombia, que tiene 8 bases militares norteamericanas, para acabar el cuentito de la base de Manta. En Colombia hay 8 bases militares, pese a que hay un gobierno progresista que no las puede tocar, porque son convenios firmados a largo plazo. ¿Cuántas hectáreas de coca se siembran en Colombia? Cifras oficiales, más de 340.000. Y con todas las bases norteamericanas. Sí. ¿Por qué la coca viene al Ecuador? Y lo decía muy bien John Topic, que de eso sí sabe. Porque hay una frontera que no la controlan y porque hay unos puertos donde no funcionan las cámaras, los escáneres. Y discúlpenme, solo recordemos, hace poco, creo que son unos meses, el mayor cargamento de drogas capturado en el Ecuador estaba vinculado a quien había sido jefe antinarcóticos en el gobierno de Lasso, de Guillermo Lasso. Eso es público, no estamos inventando nada. Entonces, atribuirle a una población, a millones de personas que votaron por Luisa, el calificativo de narcotraficante porque no votaste por ellos. Lasso hacía lo mismo también. Además de ser burdo, no sé. Lasso hacía lo mismo, salía a descalificar a sus rivales políticos. Recuerde que uno de los que siempre, a los que siempre acusaba también era a Leonidas Issa. Lo acusaba de narcoterrorista, o sea, cosas así. Y casi este gobierno es igual al de Lasso en cuanto a acusaciones, a mentiras, que ni siquiera tiene sustentos de todas las cosas que dice. Así es. Y ahí quisiera continuar con esta propuesta que me parecen muy buenas. Sigamos. Es el tema de la condonación de las deudas a los pequeños campesinos de hasta $10.000, que es otra de las propuestas de Luisa. Pero ahí sí quisiéramos hablar como Alfaro Vive Carajo. Para nosotros es importante un acuerdo de gobernabilidad con todas las fuerzas sociales, ir al centro, hablar con los empresarios, porque los constructores no están bien, pues. Antes en el gobierno de Rafael podía hacer carreteras, escuelas, hospitales. Dicen que inauguraba una obra diaria. Ahora, ¿de qué obra hablamos? Y el endeudamiento externo se duplicó, con una sola diferencia, que antes había endeudamiento para obras como las hidroeléctricas. Y ahora, este señor Noboa dijo que iba a resolver el problema de la energía eléctrica. ¿Cuál es el resultado en concreto? No tuvo la capacidad de hacerlo, no le interesa
y más bien está salpicado por el negocio de las barcazas, que ya profundizaremos alguna vez eso. ¿Qué queremos decirle a nuestro pueblo? Respetuosamente. Dice en la Biblia, por sus obras los conoceréis. Por favor, una reflexión a nuestro pueblo. Hay que analizar qué se ha hecho en educación, en salud, en vivienda, en seguridad, en productividad. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho este gobierno? Que ya ha tenido el tiempo suficiente para hacerlo. ¿Qué muestras ha dado? Creo que las respuestas son obvias. Es el momento de cambiar. Y ahí hay dos elementos. En la asamblea, donde Revolución Ciudadana tiene mayoría, tendrá que construirse una agenda con las organizaciones sociales y políticas, con empresarios, con todo. Porque el problema del Ecuador es tan grande, estamos en terapia intensiva, que necesitamos el concurso de todos, pero no alrededor de la voluntad omnímoda de una persona, sino alrededor de un programa, de un consenso en relación a lo que vamos a hacer. En esa perspectiva, nosotros estamos seguros que los compañeros de Pachacuti, los sectores rebeldes, la izquierda, los ecologistas, nos vamos a unir. Esto no es nuevo en Alfaro Vive. En 1984, nosotros llamamos a constituir un frente antioligárquico y antiimperialista, la unidad de todas las fuerzas para cambiar el país. Eso sigue siendo una necesidad histórica. Unirnos todos, reitero, alrededor de un programa de consenso para lograr esto. Inclusive, y esto también lo decimos con respeto, no somos quien para recomendar nada, ¿sí? Pero sí en la perspectiva política tenemos que cogobernar. Al movimiento indígena se le debe dar espacios de poder, ¿sí? Así debe ser. Igual a otras organizaciones, que los mejores gobiernen en los espacios de poder. Ese es en resumen nuestra propuesta. Y sobre todo en esos espacios que conocen tanto, ¿no? Porque son extractivistas, defienden el medio ambiente, ¿no? Y yo creo que sí el movimiento indígena puede aportar mucho desde esos espacios de los cuales son conocedores. Doctor, quería hacerle una pregunta, porque usted conoce mucho la historia, y una de las cosas que más sorprende y que se veía venir a quienes ustedes han combatido, ¿no? Desde esa perspectiva del movimiento Alfaro Vive. Yo he conversado siempre con mi profesor y maestro Pedro Moncada, ¿no? Y me contaba un sinnúmero de historias, pero nunca pensé ver a un partido social cristiano, por ejemplo, derrotado, porque esa sería la palabra. ¿Cuál sería la concepción suya, ¿no?, por la que este partido político, que tiene su historia, hay que reconocerlo, tiene su historia, haya decaído? ¿Qué criterio le merece a usted aquello? La dialéctica existe, ¿no? Todo cambia, todo se transforma, y a partir de la pérdida de la alcaldía de Guayaquil por todo el mal manejo administrativo de Cintia, el partido se vino hacia abajo. Luego lo de Pablo Muentes, creo que toda la ciudadanía sabe que él no podía hacer lo que hizo sin el apoyo de Jaime Nebot. Eso es indiscutible. Entonces hay una debacle, y luego, obviamente, toda esta campaña de polarización entre el progresismo y Noboa. Y permítame hacerle una reflexión que no puedo probar. Para mí los socialcristianos sacaron más votos de los que tienen. Yo no admito que hayan sacado Cronfle menos del 1%. Ahí hay algún mal manejo en el Consejo Electoral, porque no es posible bajar tanto, ¿no? Esa es mi concepción. Pero son ciclos históricos. Acuérdese de CFP.
O sea, don Assad Bucarán era un líder tan popular Assad, y después desapareció. Surgió un partido que era el PUR con Sixto Durán Ballén, que captó mayorías y desaparecieron. Hoy no es que hay partidos. Noboa no tiene partido. Noboa es un producto de los medios y de profesionales técnicos. Como construye más o menos. Más o menos como construye, que polarizó el tema de Villavicencio y que ahora no es nada, ¿no? Es decir, históricamente, y ahí permítanme hablar de una reflexión marxista, la clave está en tener ideología, en tener territorio y en tener una utopía que gane a amplios sectores, en los que nosotros no hemos sido, siendo autocríticos, muy capaces de construir, porque nosotros como Alfaro Vive, cuando dejamos las armas, no construimos un movimiento político, no lo entendimos, creímos que era suficiente meterse a la izquierda democrática, pero aquí en el Ecuador, Carlita, los partidos son federaciones de caciques, con propietarios que compran y alquilan todo. No hay un partido de nuevo tipo. Eso es lo que hay que crear. Y es lo que ha destruido a los partidos, porque se han convertido en partidos de alquiler y se han ido destruyendo y eliminando solos. ¿Será que hay partidos como estos, incluso Social Cristiano, que terminó su ciclo? Yo creo que sí, Eso es evidente. Hay un espacio o hay un vacío que hay que llenarlo con movimientos de nuevo tipo. Porque recuerde, ¿cuál es el partido de Daniel Noboa? Él alquiló un partido, él nunca lo formó. Recién lo vino a formar y a conseguirlo. El partido del primo de Moreno. De Moreno. Claro. Con ese partido llegó. Y lo compró. O sea, ahí hay un tema financiero, lo alquiló. Eso es, discúlpeme, totalmente antidemocrático. Sin embargo, ya sabemos lo O sea que sucede. podríamos decir que la historia nos dice que esos partidos no se van a mantener en la historia. Así Tendrán es. un ciclo corto. Como en la agricultura. Exactamente. Bueno, los hechos lo están demostrando y usted decía lo de María Paula Romo, que es evidente, ¿no? María Paula Romo la conocí un poquito joven. Ella andaba en ruptura de los 25, que eran jóvenes, financiados por la USAID también. No olviden, la mano de los gringos está muy, muy, muy en todo lado. Ahí eran 25 nomás. Ahora vuelven a ser 25. Pero al cubo. El tema es otro, el tema es la ideología, ¿no? Ellos rompieron con Rafael Correa porque supuestamente Rafael era antidemocrático. Y bueno, si consideraban que eso era así, tenían todo su derecho. Pero ¿qué pasó después? Se alinearon con Lazo. Y ya sabemos todo el desastre que causaron. O sea, lo que nosotros deberíamos tener como criterio es respetar el pensamiento de todos, pero respetar a los auténticos. Ahí va nuestro mensaje en el tema del gobierno de Noboa. ¿Qué ofreció Noboa en la campaña electoral y qué de eso que ofreció ha cumplido? Esa es la clave para tomar una decisión justa, equilibrada y sabia. ¿Queremos que las cosas continúen como hasta ahora han sucedido? ¿O queremos un cambio, una opción? Nosotros queremos resaltar en Luisa, primero mujer, por primera vez en la historia. Las mujeres son las que defienden el hogar. Casi siempre los hombres nos vamos y las mujeres son las heroínas, las que sacan adelante a sus hijos. Segundo, su visión humana en salud. Yo estuve en el cierre de campaña, me gustó ese estilo humano. No es la política sabia de la academia, es la mujer que te cuenta las vivencias, qué va a hacer con el tema de salud, qué va a hacer con el tema de la educación, qué va a hacer con el tema de la seguridad, qué va a hacer con el tema de la energía. Y bueno, a ella como no la pueden atacar, la muletilla es Correa. Es que Correa. No, no es Correa, es Luisa. La vieja confiable. Ella es la candidata, ella es la presidenta, ella es la que va a gobernar. Y obviamente
debe tener un consenso con todas las fuerzas. Inclusive algún rato la han acusado de tirarse mucho a la derecha, pero yo les podría decir que no es posible construir un nuevo país si no contamos, por ejemplo, con el sector industrial, con todas las fuerzas, con el sector agroexportador, así es, que está marginado por el propio Noboa, porque, ojo, él ha hecho un gobierno de una élite súper cerrada, de grupito. Abogado, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Sí. Queremos agradecerle por el tiempo y por haber venido acá a Ecuador en Directo. Yo quisiera comentarles, y con esto termino, que el 14 de febrero de este año se cumplen 42 años de la fundación de Alfaro Uribe, que tendremos un evento en el Parque de los Recuerdos, ¿sí?, donde están enterrados nuestros comandantes Arturo Jarrín y Fausto Basantes, que hemos invitado a Leonidas Sisa a ese evento, nos ha confirmado que va a estar ahí. Hemos invitado a Diego Borja, no nos ha confirmado, ¿sí?, pero que estamos en la línea histórica del alfarismo. Ese era el espíritu de Alfaro, unir a todas las fuerzas para cambiar al país. Aquí hay algo que trasciende el tema ideológico, abstracto, es concreto. ¿Cambiamos o cambiamos? Así es. No hay más camino. Y en ese sentido, la decisión de Alfaro Uribe Carajo es clara y contundente: apoyar a Luisa González. Muchas gracias por la invitación. Gracias al abogado Edgar Frías, dirigente de Alfaro Uribe Carajo.